Bien, equilibrio químico, ¿no? Bien, nosotros hemos dado cinética y hemos visto que la velocidad de reacción generalmente se expresa en función de los reactivos, aun cuando se puede expresar en función de los productos de una reacción, eh, porque obviamente uno parte de una cantidad medida de reactivo y por esa razón entonces es que tradicionalmente se escribe así. Y entonces aprendimos la ley que habla de que la velocidad de una reacción es proporcional a la concentración de reactivo y ya desarrollamos todo eso en el capítulo de cinética que estuvimos viendo las semanas anteriores. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el equilibrio. Cuando una reacción empieza tal como está aquí en la portada, nosotros tenemos, y aquí ahora hay que tener el término reactivos, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a esta reacción que tenemos aquí en la portada, estamos viendo que nosotros consideramos reactivo siempre a lo que escribimos aquí a la izquierda y producto a lo que escribimos aquí a la derecha. Cuando ocurre una reacción, por ejemplo, si uno inicia con NO2, entonces si uno inicia, perdón, con dióxido de nitrógeno, no hay tetróxido de dinitrógeno. Y entonces ocurre, la reacción empieza en el sentido que he puesto aquí en la flecha roja, o sea, partiendo del reactivo. Pero ¿qué sucede en muchos procesos, casi que en la mayoría de las reacciones químicas? Que cuando hay suficiente producto, ¿sí? Cuando hay suficiente producto, digamos tetróxido de nitrógeno, este empieza a reaccionar en el sentido de la flecha que hemos puesto aquí blanca. O sea que se empieza, por decirlo de una manera, a descomponer otra vez en dióxido de nitrógeno. O sea, dos moléculas de dióxido de nitrógeno dan el tetróxido cuando se unen, y es lo que hemos representado ahí en las imágenes que están debajo de las fórmulas. Pero una vez que haya suficiente tetróxido, este empieza en el sentido que vamos a llamar R, reacción de retroceso, a descomponerse y generar eso. De tal manera que va a llegar un momento, la velocidad en el sentido, voy a decirlo así, rojo, de la flecha roja, es proporcional a la concentración de dióxido de nitrógeno. La reacción en el sentido de la flecha blanca es proporcional a la concentración del tetróxido de nitrógeno. Así que va a llegar un momento entonces que la velocidad de las dos reacciones se iguala, y eso lo vamos a ver por allá más adelante. En ese momento entonces es que se alcanza un equilibrio, ¿sí? Y a partir de ese momento entonces ya no cambian las concentraciones ni de los reactivos originales ni de los productos. ¿Por qué? Porque si algo se produce en el sentido de la flecha roja, igual cantidad se descompone en el sentido de la flecha blanca, y entonces no es que el equilibrio sea estático, sino que es un equilibrio dinámico, pero están ocurriendo dos procesos que están representados aquí por las flechas roja y blanca a la misma velocidad. Y como están ocurriendo a la misma velocidad, que es la condición de equilibrio desde el punto de vista cinético, uno pareciera que el sistema estuviera estático. Así que eso lo vamos a ver de todas maneras en una transparencia más adelante. Y ese es el sentido entonces de equilibrio, ¿no? Bien, aquí hay, en esta segunda transparencia, hay dos procesos. Un proceso que hemos llamado físico, que está aquí a la izquierda, que corresponde a tener en un recipiente cerrado el contenido de una cantidad de agua, ¿no? Y entonces estamos considerando un equilibrio físico. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua que están representadas aquí hacia el fondo del recipiente se evaporan dentro del recipiente en el sentido de la flecha blanca, ¿okay? Pasan a la fase vapor, ¿no? Pero si el recipiente está cerrado, estas moléculas en la fase vapor se condensan y vuelven a líquido, de tal manera que hay un proceso dinámico de condensación-evaporación. Entonces, el proceso en equilibrio se da cuando la velocidad de evaporación igual a la velocidad de condensación. Entonces, cuando uno tiene un recipiente, cerrado con un líquido, usted ve que la cantidad de líquido no baja si está bien tapado el recipiente, si tiene una tapa hermética. ¿Por qué? Porque las moléculas no pueden escapar a la fase vapor, a la fase gas, sino que se quedan encerradas ahí. Si algo se evapora, algo se condensa. Entonces el volumen de líquido se mantiene.
Y no es que no se esté evaporando, sino que estas dos velocidades indicadas igualmente aquí por la flecha roja y por la flecha blanca, esas dos velocidades de evaporación y de condensación se igualan. Y entonces eso lo hablaríamos de un equilibrio de tipo físico. ¿Por qué? Porque tenemos la misma sustancia que pasa de la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces hablamos de un equilibrio físico. Por el otro lado, en este lado de la derecha, le hemos puesto aquí químicos. Tenemos las reacciones químicas que generalmente llegan a una situación de equilibrio, y es el mismo caso en la portada de la reacción del dióxido de nitrógeno para transformarse en tetróxido de nitrógeno. Hemos usado estos colores porque el dióxido de nitrógeno es ese vapor rojo, rojizo, pardo, a veces dependiendo de la concentración más oscura, que cuando uno calienta ácido nítrico, ustedes ven que se generan unos vapores. Ese es el dióxido de nitrógeno. Pero si uno lo confina en un recipiente y enfría, generalmente ese gas se va decolorando, y es porque forma el tetróxido de nitrógeno, que es incoloro. Por eso hemos usado como analogía estos colores, ¿no? El equilibrio se expresa con una doble flecha. Hemos puesto aquí por razones de los dibujos de PowerPoint la flecha así, pero a veces ustedes ven que se pone la flecha de arriba simplemente con la parte de arriba de la flecha y no la de abajo. Y luego esta por la parte de arriba así, de esta manera, como por ahí quizás ya la hemos visto en otro tipo de dibujos, ¿no? Entonces, a ver, entonces ese estado de equilibrio ahora, lo que hay que resaltar es lo siguiente, que hay que manejar el concepto de la constante de equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora yo no puedo decir, como hemos aprendido el semestre pasado, en la estequiometría de fórmulas y de reacciones, que 2 mol de dióxido de nitrógeno dan 1 mol de tetróxido de nitrógeno. Ya no podemos decir eso. ¿Y por qué no lo podemos decir? Porque, bueno, la reacción inversa está ocurriendo. Así que si se produce 1 mol, ese mol se consume en la reacción de retroceso. Bueno, aquí puse las flechas invertidas. Voy a aprovechar de una vez para corregirlo, porque como el tetróxido es, creo que no me va a dejar hacerlo, vamos a ver si me deja hacerlo. Bueno, ya saben ustedes que aquí la flecha, la blanca, no, sí, la blanca va en ese, no, está bien. La blanca va en el sentido de aquí para acá, pero bueno, ya la dejemos así, la copié mal en esta transparencia. Y no me ha dejado salir del sistema. Ok, entonces, la constante de equilibrio es una relación de concentraciones, y aquí voy a hacer, digamos, resaltar algo. Cuando uno tiene entonces un proceso en equilibrio, una reacción en equilibrio, ¿no? Que están ocurriendo estos dos procesos indicados por la doble flecha, es relativo hablar de reactivos y productos. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede empezar con el tetróxido de nitrógeno y entonces empezaría de aquí para acá y no necesariamente de aquí para acá. Entonces, hablar de reactivos y productos cuando uno tiene una reacción en equilibrio es relativo. Depende de cuál de las sustancias usted empieza al inicio, antes de que se establezca el equilibrio, ¿no? Entonces, por esa razón, estoy diciendo que es relativo a hablar de reactivos y productos. Tradicionalmente y convencionalmente, más bien la palabra es convencionalmente, lo que se asume es que uno escribe y considera lo que escribe a la izquierda del observador, esto, como los reactivos, que serían los reactivos originales, y esto lo considera producto. Esa es la forma convencional que aparece en todos los textos. O sea, uno habla de reactivos, aquí en el caso del dióxido de nitrógeno, y de producto, el caso de tetróxido. Pero vamos a ver más adelante que uno puede iniciar el proceso con el tetróxido y también se logra otra vez el equilibrio, donde vamos a tener los dos. Y hay un problema por allí que creo que hay que tener en cuenta esto. Entonces, la constante de equilibrio es la relación que hay entre la concentración de los productos, teniendo digamos, la definición convencional de que producto es el que ponemos a la derecha, y entre la concentración de los reactivos elevado al cuadrado. En este caso el orden es igual, y eso está bastante bien explicado en el texto, el orden es igual a los coeficientes en este caso, ¿no? Entonces el texto en la tabla 14.1 tiene una serie de medidas de concentración
de concentraciones iniciales y luego de concentraciones en equilibrio. O sea que cuando uno inicia esta reacción, uno tiene que tener ahora cuidado de concentraciones iniciales y concentraciones cuando ya se inicia el equilibrio. ¿Por qué? Porque no siguen la estequiometría, como les decía. O sea, yo no puedo decir ahora que se forma un mol de esto porque se está consumiendo. Por eso entonces ustedes ven que aquí hay una secuencia en la tabla 14.1 de concentraciones iniciales de el gas NO2 y del gas N2O4. Y fíjense que aquí partieron de N2O4, ¿no? No partieron de NO, o sea, partieron de aquí hacia acá en esta tabla, ¿eh? ¿Sí? Y luego las concentraciones en equilibrio, y luego están las relaciones entre las concentraciones al cuadrado entre N2O4, y ahí está entonces, aquí, si yo hubiera analizado bien esta tabla, hay que escribir esta ecuación al revés. No sé si ustedes me están siguiendo. Fíjense, concentraciones iniciales de NO2 es 0, o sea que se parte sin nada de esto, o sea que el equilibrio se empieza en el sentido del tetróxido hacia acá, o sea que lo que yo comienzo es con esto, o sea que empezaría en este sentido hacia acá, ¿ok? Porque no tengo dióxido de nitrógeno al comienzo. O sea que yo puedo partir de cualquiera de las dos sustancias en este equilibrio. Entonces, eso es lo que está aquí. Entonces, fíjense que la expresión de la constante de equilibrio, que es la que está aquí en la última columna de esta tabla, tiene expresado la concentración de NO2 al cuadrado entre la concentración de N2O4, o sea, la concentración de dióxido al cuadrado entre la concentración de tetraóxido. Y eso es lo contrario a esto. Quiere decir que para esta tabla yo debo escribir, déjeme ver, y yo creo que igualmente, yo no sé si soy yo o fue, ajá, ahora sí, yo voy a corregir esto aquí. Primero es que la ecuación, la tabla esta, está considerada no como el equilibrio que yo he representado aquí, sino como este equilibrio. Y lo voy a poner de esta manera. ¿Por qué lo voy a poner de esta manera? Porque de esta manera, y vale la pena que haya ocurrido esto para que quizás se aclare más lo que estoy viendo. Ustedes están viendo lo que estoy haciendo. Ahora sí, fíjense, ahora entonces yo parto de una cantidad de N2O4, que sería el reactivo inicial, ¿sí? Y sin nada de NO2, porque NO2 sería el producto. Y obviamente entonces si yo escribo la ecuación de esta manera, la constante de equilibrio es lo contrario de lo que yo tengo aquí, y ya lo estoy cambiando, se están dando cuenta, ¿no? Ahora sí, ¿se dan cuenta? La relación de concentraciones es la de producto, que convencionalmente es el que escribimos a la derecha de la ecuación, y sobre la de reactivo, que convencionalmente lo escribimos a la izquierda. Y entonces ahora sí, fíjense que yo creo que cuando yo estaba pasando esto lo hice al revés, porque las flechas estaban bien, porque va en el sentido de el NO2O4 y del rojo al blanco y del blanco al rojo. Bueno, o sea que creo que quizás escribí la ecuación que tenía en la portada. Ahora sí, uno puede escribir el equilibrio así, en este sentido, o el contrario como lo teníamos, que es el que presentamos en la transparencia de portada, o sea, iniciando en el dióxido de nitrógeno y el equilibrio. ¿Ok? Bueno, una vez que hemos corregido eso, ahora que hemos estado analizando la tabla que está allí, ¿sí? Vamos a admitir aquí a su compañero. Una vez que hemos hecho eso, entonces ahora dígame si es que a veces yo hago cambios acá y no verifico si ustedes allá están viendo lo mismo. Entonces fíjense que ahora la tabla sí está acorde, ahora que hemos corregido el orden del equilibrio. Entonces, resalto, uno puede escribir el orden del equilibrio así, o si uno parte de la cantidad inicial de entonces la reacción contraria, que sería la reacción que va en flecha roja, en el sentido de la flecha roja. Ok, bien. Ajá, falta algo entonces también. Fíjense que no he terminado de corregir. Voy a tratar de corregir. Hay que corregir los dibujos porque ahora este dibujo va acá y esto va acá, ¿no? Así que hemos hecho algo aquí y tanto que revisé esto y no sé, no me deja. Déjeme ver si me deja salir aquí. Ahora sí, para corregir de una vez. Eso se hace de una vez para que quede, el dibujo quede exactamente como está en la
en la tabla, ¿no? Porque lo que yo tenía aquí, aunque se hubiera podido discutir igualmente, y de hecho lo hubiéramos podido hacer, pero vamos a ponerlo de acuerdo a cómo está en la tabla. Se parte de tetróxido de nitrógeno y se alcanza el equilibrio entonces cuando se forma suficiente dióxido de nitrógeno. ¿Ok? Entonces ahí están las dos reacciones y ahora sí, la constante de equilibrio se expresa en función de la concentración de dióxido al cuadrado entre la de tetróxido tal como aparece aquí en la última columna. Entonces fíjense que si uno relaciona estas cantidades iniciales, aquí hay varias cantidades iniciales de ambos reactivos, si uno relaciona las concentraciones, dan valores variables, dan una serie de cantidades aquí que son variables. Sin embargo, cuando uno relaciona la cantidad al cuadrado de dióxido de nitrógeno con la cantidad, la concentración de N2O4 en equilibrio, o sea, estas que están aquí, las que están en equilibrio, estas dos columnas del medio, si uno las relaciona en esta orden al cuadrado de dióxido anterior, da el mismo. Por eso entonces es una forma aquí de verlo con esta tabla de la definición de constantes de equilibrio y eso lo vamos a ver. Entonces, eso hay que saberlo, qué número es, porque entonces hay que calcular las concentraciones de la sustancia en equilibrio en base a que están ocurriendo dos reacciones. O sea que no podemos interpretar una ecuación balanceada que está en equilibrio de la misma manera que una ecuación balanceada irreversible, o sea, cuando hay una sola flecha. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ampliar esto ahora sí. Bien, así que a eso vamos, la definición entonces de cómo uno empieza el equilibrio. Aquí sí, fíjense, esta transparencia que ven aquí, la hemos escrito ahora en el sentido contrario de la que acabamos de corregir, o sea, el dióxido de nitrógeno transformándose y se parte del dióxido de nitrógeno. Pero estas tres gráficas que están en el texto por ahí, en una de la tercera o cuarta página del capítulo 14, se inicia la primera gráfica que está en la izquierda, uno parte de una cantidad, fíjense, vamos a usar el puntero para que se vea esto bien. Estoy usando el azul porque hay mucho color rojo ahí. Ok, bien. Uno parte aquí, donde tengo el puntero de dióxido de nitrógeno. Así que en ese momento no hay nada de tetróxido que está representado por la línea verde. No hay nada, o sea que yo parto de una cantidad inicial de dióxido y cero del tetróxido. Entonces, en la medida que el reactivo se consume a lo largo de esta línea, va bajando, él obviamente se está formando tetróxido y empieza a subir. Pero va a llegar un momento entonces que cuando hay suficiente tetróxido, ¿sí? Este se empieza a descomponer y restaura la cantidad de dióxido que se consume. Entonces, en ese momento, la cantidad de tetróxido no cambia, ni la cantidad de dióxido cambia. Y se obtiene entonces una, bueno, la famosa meseta, se obtiene una línea horizontal en ambos casos. Y a partir de ese momento que está representado aquí con esta línea negra, de aquí en adelante, ni la concentración de dióxido de nitrógeno representada por la línea roja, ni la concentración del tetróxido representado por la línea verde cambian. Entonces, esa es la situación de equilibrio. ¿Qué sucede? ¿Cómo cambiarán esto? Si yo parto inicialmente, como acabamos de ver en la transparencia anterior, donde los datos de la tabla parten del tetróxido de nitrógeno y cero de dióxido. Eso corresponde, obviamente, a esta gráfica central que está aquí. Yo inicio con una cantidad dada de tetróxido y entonces en ese momento no tengo dióxido. Entonces está en cero, es la contrario a esto. En la medida en que el tetróxido se empieza a consumir a través de la línea verde aquí, baja, este empieza a subir. Pero llega un momento a partir otra vez en que las cantidades, las concentraciones de ambos gases se mantienen, no cambian. Y en ese momento todo se logra el equilibrio. ¿Okay? Hay una tercera condición. Supóngase que usted mezcla dos cantidades iniciales de los dos gases, o sea, mezcla una cantidad de dióxido con una cantidad de tetróxido. En ese momento, uno de los dos se va a descomponer o va a reaccionar más rápido que el otro y entonces va a ocurrir lo que está en esta tercera imagen de la derecha, donde yo parto de cantidades iniciales de ambos, representadas aquí con este punto y este. Pareciera que la velocidad de formación del tetróxido
o sea, la reacción en la línea, yo voy a tener que cambiar esta flecha, se consume el tetróxido, se empieza entonces a formar tetróxido, aún que haya inicialmente ambos, y se llega un momento en que ambos otra vez se estabilizan. O sea que yo puedo tener este equilibrio del dióxido de nitrógeno, del tetróxido de nitrógeno, partiendo del dióxido o partiendo del tetróxido, como está aquí, o partiendo de cantidades de ambos, pero siempre se va a alcanzar el equilibrio. Una vez que se alcanza el equilibrio, si la temperatura es la misma para todos los casos, es el mismo valor. La constante de equilibrio cambia solo cuando cambia la temperatura, y eso ya lo sabemos, y lo vamos a ver de inmediato con el caso lo vamos a ver inmediato. Yo voy a cambiar estas flechas porque yo quiero mantenerme en el sentido de la portada, que es que la línea blanca va del tetróxido al dióxido, ¿no? Así que va del tetróxido aquí tal como está aquí, pero en esta tenemos que hacer este cambio, ¿no? No, este no es el que tenía que hacer, pero bueno, vamos a ver si lo podemos resolver de una vez. De una vez lo resolvimos ya. En este sentido y este igual en el otro sentido. Entonces, esto ya está arreglado. ¿Okay? Esto me gusta porque lo hacemos aquí en vivo y se va depurando, inclusive se va depurando en el sentido en que uno va a la clase. ¿Okay? Hemos puesto, aquí está. ¿Okay? Siempre en la portada habíamos puesto el reactivo, la línea roja del reactivo al producto, ¿ok? En el sentido convencional de izquierda a derecha, ¿ok? Si ustedes ven algún texto que no habla de izquierda y derecha, sino de la reacción en un sentido en el otro, deben acordarse de esta tercera transparencia donde obviamente el equilibrio se puede estudiar a partir de este reactivo o inclusive, como está aquí en el medio, a partir de este reactivo siempre se va a alcanzar el equilibrio, tal como vemos en las tres gráficas a partir de la vertical negra que está allí. Entonces, cuando tenemos este caso, uno tiene que comparar inicialmente lo que llamamos el cociente de concentraciones y compararlo con la Kc. Eso lo vamos a ver dentro de un momentito para estudiar, interpretar los sistemas en equilibrio. Veamos qué tenemos por aquí. Aquí está la definición de equilibrio. ¿Cómo surge la definición de equilibrio desde el punto de vista? Inclusive aquí ya está la interpretación cinética, pero todavía no está plasmado en la imagen, ¿no? Y si yo tengo una ecuación balanceada con estos coeficientes, entonces la constante de equilibrio, que es la que me va a definir esta reacción en equilibrio, es el producto de la concentración de los productos, valga la redundancia, que son esto en el sentido de izquierda a derecha, elevado a los exponentes, que en este caso a los órdenes de reacción que coinciden con los coeficientes que balancean la ecuación, o sea, la C a la D, y luego los reactivos iniciales A y B elevados a los coeficientes que los balancean a ellos. Esta es la definición de constante de equilibrio y se estudia a través de lo que se conoce como la ley de Goulburn y Bach, que dice que para una reacción reversible en equilibrio a una temperatura constante, o sea, la misma temperatura, la relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante Kc. Y esa relación expresada de esta manera, elevada a los coeficientes que la balancea, que se conoce como reacción, como ley de Goulburn-Bach. Y como lo ven ustedes aquí en la tabla del texto, en la segunda transparencia que veíamos, ¿sí? Ustedes ven que allí ya se hace la relación, no sé si lo cogió, no lo coge, bueno, quiero resaltar esto que estoy diciendo, pero bueno, no, es que no tengo. Fíjense que aquí hacen la relación de concentraciones y luego la relación de concentraciones elevada a los coeficientes que balancean la ecuación, que en este caso son los órdenes de las reacciones en esos sentidos. Y lo que va a permanecer constante es cuando seguimos la ley de Goulburn y Bach, que es esta expresión aquí, donde las concentraciones están elevadas a los coeficientes que balancean la ecuación en este caso. ¿Okay? Aquí lo estamos viendo. Si usted hace la relación de concentraciones simplemente, que llamamos QC, QC lo vamos a hacer esta misma relación de concentraciones, pero para todos los casos, ¿no? Vamos a ver que cuando uno parte
de una cantidad inicial, como este caso, QC aquí va a ser muy diferente de KC. Y entonces ocurre preferentemente una de las dos reacciones hasta que QC equipare a KC, a la constante de equilibrio de concentración. Así que eso es lo que se expresa aquí de manera, digamos, de manera teórica, o si ustedes quieren, de manera, la definición de la constante de equilibrio en función de la ley de Guibert y Bach, que está aquí, estos son los investigadores. Y entonces, cuando uno lo expresa en concentración en mol por litro, y hago destaco de una vez que cuando uno escribe este paréntesis que está aquí en corchete, eso indica concentración molar, mol por litro, ¿sí? Este paréntesis significa mol por litro. No hay que decirlo, ¿eh? Eso está sobreentendido en el lenguaje cuando uno usa constante de equilibrio. Por eso es que entonces le ponemos aquí una sub C, un subíndice C, o sea, la constante de equilibrio expresada en concentraciones. Por eso es la C que tienen ahí. Porque ahora como vamos a ver dentro de un momentito, si participan gases, entonces yo puedo en vez de constante de concentraciones, es más fácil para un gas medir la presión y utilizamos entonces la constante de equilibrio de presión. Creo que eso viene como un ejemplo que tenemos aquí. El mismo ejemplo de la portada, el sistema dióxido tetróxido, pero escrito ahora en un sistema aquí. Los equilibrios, entonces vamos a agarrar este equilibrio homogéneo. ¿Por qué decimos aquí un equilibrio homogéneo? Porque tanto reactivos como productos están en la fase gaseosa. Entonces, ahora sí, vamos a escribir la constante de equilibrio como acabamos de aprender o observar en la transparencia anterior. Es la concentración, escrito de esta manera, es dióxido al cuadrado entre la concentración del gas tetróxido. Si yo ahora expreso esto como presión, entonces sería la presión de este gas elevado al cuadrado entre la presión del tetróxido. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Como estos gases, si consideramos que se comportan como gases ideales, entonces yo puedo expresar la concentración, ¿sí? Se recuerdan, para un gas ideal, PV es igual a nRT, así que masa sobre volumen, ¿sí? Masa sobre volumen, esto es concentración, ¿sí? Por RT, ¿sí? Para el caso del dióxido al cuadrado, concentración del tetróxido por RT, o sea, PV es igual a RT, así que P va a ser igual a N sobre B, que eso es concentración, por RT para el caso del tetróxido y para el caso del dióxido, como está con un sub 2, o sea, al cuadrado, entonces va al cuadrado todo, por eso lo hemos puesto con esta llave aquí. Así que, escrito de esta manera, si los gases se comportan como gases ideales, ahora yo puedo, esto que está más en moles sobre volumen, como eso es concentración. Aquí tengo entonces la concentración de NO al cuadrado entre la concentración multiplicado por RT. RT aquí está al cuadrado, acá está elevado a la 1, entonces RT al cuadrado entre RT a la 1 es RT a la 2 menos 1, eso ustedes lo saben. Así que nos queda entonces la expresión que relaciona la constante expresada con presiones con la constante expresada en concentraciones para el caso de un sistema homogéneo, un equilibrio homogéneo donde participan gases. Entonces, donde Kp, la constante expresada en presión, va a ser igual a la constante de equilibrio de concentraciones por el factor RT elevado a la variación de los moles de gas. Aquí quizás hay que ser bien explícito. Este delta N es la variación de mole de gas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos aplicando la ley de los gases. Y si no es un sistema gaseoso, no puedo aplicar esto, obviamente, ¿no? No hay que perder eso de vista. ¿Qué usar y en qué momento, no? Así que esta expresión me relaciona aquí, delta N gaseoso, o sea, 2 menos 1. Aquí esto es 1 y esto es 2, así que delta N sería, si fuese 3 menos 2, entonces sería RT quedaría elevado, perdón, si fuese 1 a 3 sería RT queda al cuadrado, o sea, va a quedar elevado a un exponente que es la diferencia entre la variación de moles. Eso si el equilibrio hubiera estado escrito de otra manera, entonces hubiera sido un medio, si hubiera estado al revés, ¿no? Porque pasaría de 2 a 1, entonces delta N sería, perdón, sería menos 1, no un medio, menos 1. Okay. Bien, así que
Lo que vamos a ver a continuación es qué pasa cuando yo no tengo un sistema homogéneo. Aquí todos son gases. En la siguiente transparencia tenemos un sistema heterogéneo. Y para ello está este esquema que está aquí en el medio en el texto, donde tenemos el carbonato de calcio, ¿sí? Inicialmente carbonato, cuando eso empieza a descomponer, genera otro sólido que es el óxido. El carbonato se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Eso está representado aquí por dos colores en los sólidos que están allí. ¿Okay? Entonces, obviamente el dióxido de carbono está expresado aquí en las moléculas que están aquí representadas por CO2. ¿Sí? El carbono se representa en negro, el oxígeno convencionalmente se representa en rojo. Así que estas son moléculas de dióxido de carbono. Entonces, cuando uno tiene un equilibrio homogéneo, heterogéneo, generalmente el equilibrio se expresa en función de la medición más fácil. Y la medición más fácil es adaptar un sistema aquí a este recipiente donde yo pueda medir la presión del gas que hay ahí adentro. Es más fácil, o sea, la presión del oxígeno. Por eso este equilibrio, ¿sí? Entonces, lo estoy diciendo de una manera un poco diferente a como está en el texto, pero en el texto dan una explicación de por qué los sólidos no se consideran muy buena. Yo no voy a repetir lo que dice el texto, pero lo que voy a plantear es que cuando hay un equilibrio heterogéneo, se sigue el equilibrio en función de si hay gases, fácilmente medir la presión del gas, o sea que la constante de equilibrio se expresa como la presión del dióxido de carbono. Y no se consideran, por decirlo de alguna manera, las sustancias que están en la otra fase, óxido de calcio, el producto óxido de calcio y el reactivo carbonato de calcio, o sea, el reactivo inicial. ¿Por qué? Porque ambos, como son sólidos y su concentración, ¿sí? Generalmente para estos casos es mayor, mucho más grande que la concentración del dióxido, entonces uno lo considera que uno se mantiene constante y eso entonces lo expresa aquí en la constante, ya va incluido la concentración de las sustancias que están en la otra fase, por decirlo de una manera, digamos, no tan exacta como está en el texto, o sea que yo incluyo en la constante la cantidad de las sustancias que no expreso en el equilibrio aquí, de las concentraciones de las sustancias aquí entonces activas, ¿no? En este caso considero la concentración activa de dióxido de carbono como la que me va a definir el equilibrio, la constante de equilibrio, ¿ok? Y eso entonces, si tengo un equilibrio heterogéneo, entonces igual si participan líquidos y gases, se expresa la constante como Kp solamente en función del que es gas. Y luego yo puedo inclusive obtener la Kc teniendo en cuenta la expresión que acabamos de ver en la transparencia anterior, lo que relaciona la constante de equilibrio de concentración con la constante de equilibrio de presión. ¿Ok? Así que los equilibrios se siguen, eso lo insisto, desde el punto de vista pragmático o experimental, en la medida que sea más fácil de hacer. Si participan gases, es más fácil medir la presión de un gas, ¿sí? Que las concentraciones, porque se adapta a un manómetro y simplemente se mide la presión que genera el gas que se está produciendo. Okay, entonces eso lo clasificamos como un equilibrio heterogéneo y el que está en la gráfica anterior como un equilibrio homogéneo. Entonces la constante cuando es un equilibrio homogéneo se expresa en función de todas las sustancias que participan en el proceso, mientras que cuando tenemos un equilibrio heterogéneo como este, la constante se expresa solamente en función si participan gases, solo de los gases, ¿no? Si es en disolución, bueno, todas las sustancias que están en disolución, ya eso lo veremos con más detalles cuando hablemos de equilibrio ácido-base en las próximas semanas. ¿Okay? Bien, así que tenemos los dos casos. Aquí hay un taller, ¿sí? Que era lo primero que íbamos a hacer. Aquí vamos a hacer una pausa para que ustedes escribieran constantes de equilibrio para algunos equilibrios que están ahí en esas páginas del texto. Pero yo voy a seguir porque hoy vamos a hacerlo diferente. Al final, si hay tiempo, vemos estos talleres porque igual vemos si tienen alguna pregunta referente al ejercicio. Yo voy a seguir para terminar con estos aspectos de equilibrio. Okay. ¿Qué pasa cuando yo tengo varios equilibrios? Cuando tenemos varios equilibrios, esta transparencia que está aquí se les va a parecer mucho a la que cuando veíamos en termoquímica la ley de Hess, o sea, que donde se escribían varias ecuaciones y uno sumaba. O sea, estos dos equilibrios que están aquí, los llamamos equilibrios individuales, A más B me produce C más D en equilibrio, y luego C más D
produce E más F en equilibrio, ¿sí? Si yo sumo estos dos equilibrios, me da el equilibrio que está aquí abajo, ¿no? Cada uno de ellos tiene su constante de equilibrio. Y si yo quiero expresar la constante de este proceso global aquí que está abajo, sería la concentración del reactivo E por la concentración del reactivo F sobre la concentración del reactivo A por la concentración del reactivo B. Si yo escribo la constante de equilibrio del primer sistema que está aquí, sería C por D entre A por B, ¿sí? Y este sería E por F entre C por D. Si yo multiplico esto por esto, me va a dar la constante de equilibrio que hemos llamado constante de equilibrio total que está aquí. O sea, cuando yo tengo sistemas múltiples o sistemas individuales en equilibrio, yo los puedo sumar para tener un equilibrio diferente como este. Entonces, la constante de ese equilibrio, que es la suma de los otros, es el producto de las concentraciones. No se suma como en el caso del tache, ¿eh? Aquí se multiplica. Ustedes aquí, yo les tenía una acción inmediata en la presentación y es que lo que yo acabo de decir en palabras, ustedes lo escribieran para verificar que K1, KC1 por KC2 es igual a la constante global para el tercer equilibrio que está aquí abajo, ¿no? Bien, pero eso entonces ustedes lo pueden hacer en cualquier momento si no tenemos tiempo hoy. Igual en esta transparencia yo he puesto siempre la referencia en qué página del texto encuentran las explicaciones más detalladas o si quieren ver no más detalladas sino otro enfoque que da en el texto que es muy parecido a lo que yo estoy diciendo pero no es igual, obviamente no es igual, pero está muy bien explicado en el texto y por eso yo lo he resumido en esta transparencia. Ok, bien. Entonces, en esta diapositiva está las cosas que hemos estado diciendo de los sistemas en equilibrio, ¿sí? Y sus constantes. Primero, dice aquí, las concentraciones de las especies reactivas, y me voy a permitir leerlo, las concentraciones de las especies reactivas en fase condensada se expresan en mol por litro, es lo que decíamos, ¿no? El paréntesis este significa mol por litro, o sea, concentración molar, ¿sí? Molaridad. En la fase gaseosa en mol por litro o atmósfera. ¿Por qué? Porque si yo uso Kp, entonces será en atmósfera. Sin embargo, la Kc se relaciona con Kp mediante esto que ya lo acabamos de ver, ¿no? Cómo se relaciona la constante expresada con presiones con la constante expresada en concentración, ¿sí? La diferencia va a ser RT elevado a la delta N, donde delta N es la variación en las moles de gas, porque RT viene de la ecuación del gas ideal, ¿eh? Así que no vayan a perder de vista y considerar delta N la variación de moles de todas las sustancias que están participando, porque si el equilibrio es heterogéneo, no les va a funcionar. Ok. Las concentraciones de los sólidos puros, líquidos puros, en equilibrios heterogéneos y en los disolventes en equilibrios homogéneos, equilibrios acuosos, no aparecen en las expresiones de la constante de equilibrio. ¿Okay? Eso lo vamos a ver también cuando demos equilibrio ácido-base. Vamos a ver que ya no se habla de constante de equilibrio, sino que A y KB para ácidos y bases, ¿no? La constante de equilibrio Kc o Kp es una cantidad adimensional. No se hace énfasis en las unidades de la constante de equilibrio, así que eso aquí, aunque pueda tener, uno lo considera como una cantidad adimensional. ¿Ok? Al señalar un valor para la constante del equilibrio, necesitamos especificar la ecuación balanceada y la temperatura. Eso es importante. Si cambia la temperatura, la constante de equilibrio tiene otro valor. O sea, que la constante de equilibrio para una reacción a 25 grados no es la misma que la constante de equilibrio a 50 grados. Es diferente. Siempre que se haga a la misma temperatura, el valor de la constante no cambia. Pero si cambia la temperatura, cambia. ¿Ok? Y aquí lo que acabamos de ver de sistemas en equilibrios múltiples, si una reacción representa la suma de dos o más reacciones, y realmente debemos poner aquí en equilibrio, la constante de equilibrio para la reacción global está dada por el producto de las constantes de equilibrio de las reacciones individuales. Este es un resumen que, no sé, es lo que el texto a veces resalta con unos puntitos rojos y yo lo he transcrito aquí porque me parece que resume prácticamente lo que está en el capítulo, salvo la parte de la estequiometría, que es lo que viene a continuación. ¿Ok? Y, aquí yo he tratado ahora de poner esto en una forma donde voy a utilizar
estas dos letras que convencionalmente algunos textos ya no tan básicos utilizan cuando uno usa sistemas en equilibrio y cuando va a relacionar o a deducir más bien la constante de equilibrio a través de las leyes cinéticas, ¿no? O sea, de la cinética. Si yo escribo aquí la constante de la velocidad en el sentido F, F viene de reacción hacia adelante en inglés, por eso usan F, forward, y R viene de, o sea, del retroceso, ¿sí? O rewind, si ustedes quieren, forward. Eh, forward en un sentido y rewind en el otro, como si estuviera la reacción reversible, ¿no? Yo podría decir en español reacción en el sentido de frente para mantener la misma letra del inglés y de retroceso en el sentido R para utilizar, ¿no? Así que, de acuerdo a lo que aprendimos de cinética, la velocidad en el sentido F va a ser proporcional a la concentración de A por la concentración de B y ahora donde el orden sea igual al coeficiente por B al cuadrado. Y la reacción en el sentido R sería igual a la constante de equilibrio de esa reacción por la concentración del reactivo AB2, tal como está aquí. O sea, esta es la velocidad en el sentido F y esto es la velocidad en el sentido R, donde la velocidad es la constante correspondiente a esas reacciones por la concentración del reactivo. Este es el reactivo de la reacción en el sentido R, estos son los reactivos de la reacción en el sentido F. ¿Okay? ¿Qué pasa? La condición de equilibrio, ¿cuál es? Ya lo vimos en las gráficas de una transparencia ya anterior, donde ya la concentración no cambia. Y la concentración no cambia no es porque no estén ocurriendo las reacciones F y R, sino que la velocidad de ellas se iguala. Si yo igualo este término a esto, aquí BF igual a BR, entonces obviamente los términos de la derecha son iguales. Y eso es lo que hemos puesto aquí. KF por la concentración del reactivo A y la concentración del reactivo B al cuadrado va a ser igual a la constante R, KR, que es la reacción en el otro sentido, por la concentración de, en este caso, el producto de la reacción F, que es el reactivo de la reacción R. Y entonces, si esto es, y si ahora yo expreso las constantes de un solo lado, o sea, paso esta constante para acá y paso esto para acá, como dicen ustedes, pero obviamente eso no es el lenguaje que usan los matemáticos. O sea, agrupo las constantes de un lado y los términos en concentración del otro lado de la igualdad. Entonces me queda la relación de dos constantes es otra constante que llamamos entonces constante de equilibrio de concentración, la concentración de la sustancia AB2 entre la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. Entonces aquí hemos deducido, a partir de las definiciones cinéticas que están aquí, de este lado, ¿sí? La condición de equilibrio, hemos llegado a la definición de la constante de equilibrio que ya introducimos por ahí en una transparencia anterior, pero ahora desde el punto de vista cinético, ¿no? Ok, y como ocurren esas dos reacciones, ¿qué pasa con la estequiometría? Que yo no puedo decir que un mol produce uno de estos. ¿Por qué? Porque ocurre la reacción R. Entonces, hay que ver cómo vamos a trabajar con esa estequiometría. Ok, antes de ello, entonces aquí hay una transparencia bien interesante que relaciona lo que llamamos cociente de concentraciones con constante de equilibrio. El cociente de concentraciones es, si yo tengo unas concentraciones al inicio o en cualquier momento de, de las sustancias que participan en el equilibrio, yo tengo que verificar si está en equilibrio o no a través de relacionar las concentraciones en la misma manera en que es la constante de equilibrio, ¿sí? Y ver si esa relación de concentraciones es menor que la Kc o es igual a la Kc o es mayor que la Kc. Y dependiendo si es menor, que es el primer caso que tenemos aquí. Entonces, el sistema, ¿sí? Cuando yo parto de concentraciones donde la relación de concentraciones es menor que la Kc, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que esto es mucho menor que esto y por eso la Kc da menor, perdón, la Qc da menor que Kc. Entonces debe ocurrir una reacción donde se produzca más de esto, ¿sí? Para que entonces, al producirse más de esto, la relación, en esto está en el numerador, ¿no? Va a aumentar este valor, ¿sí? Entonces, cuando la relación de concentraciones es menor que la constante de equilibrio, aquí está explicado, ocurre la reacción en sentido. Y eso lo vamos a ver en la transparencia
que vienen se conoce como el principio de Le Chatelier. ¿Ok? Si es igual, si la relación de concentraciones es igual a la constante de equilibrio, ¿sí? Eso quiere decir que el sistema está en equilibrio y no hay que hacer más nada. Es la situación que tenemos aquí en el medio. ¿Qué pasa cuando tenemos la relación contraria a esta? O sea, que la relación de concentraciones es mayor que la constante de equilibrio. Entonces, ocurre la reacción inversa, la reacción en retroceso. ¿Para qué? Para que como esto está en el denominador, esto aumenta, entonces esto baje. O esto aumente, como ustedes lo quieran ver. O sea, si esto baja, se iguala a esto. Entonces ocurre la reacción en el sentido R. O sea que cuando Q es menor que Kc, ocurre la reacción en el sentido F. Y cuando Q es mayor que Kc, la constante de concentración es mayor que la constante de equilibrio, entonces el cociente de concentraciones es mayor que la constante de equilibrio, entonces ocurre la reacción en sentido R. Eso se está expresado aquí con R flecha P en el otro sentido, y Q igual a C cuando son ambos de igual tamaño. Eso está representado allí también en el texto de esta misma manera, pero lo hemos puesto aquí con un dibujo un poco diferente. Entonces vamos a la estequiometría, porque ¿qué está pasando con la estequiometría? Que yo les digo que, y aquí tenemos un ejemplo muy fácil porque es un reactivo, un producto, o sea, esta es una reacción orgánica donde un isómero geométrico se transforma en el otro isómero geométrico, lo que llamamos isomería geométrica del tipo cis-trans. Entonces yo parto de este compuesto, que es el cis-1,2-difenil eteno, ¿sí? O que el nombre común es estilbeno, cis-estilbeno. ¿Por qué? Porque los grupos fenilo están, este grupo está para un mismo lado y el hidrógeno aquí abajo, los dos para arriba y los dos hidrógenos abajo del doble enlace, eso lo llamamos cis. Pero si un fenilo está arriba y en el otro carbono está en el lado opuesto, lo llamamos trans, ¿sí? Eso nada más como una introducción a lo que van a ver el otro año en la química orgánica. Pero aquí lo vamos a ver con este ejemplo y ya con una especie de problemita, ¿no? La constante de equilibrio de la transformación del cis-estilbeno en trans-estilbeno es 24 a 200 grados a esta temperatura. ¿Okay? Entonces aquí dice que si se inicia con 0.850 mol por litro de este isómero, ¿cuáles serán las concentraciones en equilibrio? O sea que aquí se parte de una cantidad medida de esta, se empieza la reacción a calentar y eso se va a estar transformando en esto, pero entonces cuando hay suficiente de esto ocurre la reacción contraria y se establece el equilibrio que está representado por esta doble flecha. Ahora fíjense entonces, el texto utiliza una forma de análisis de este tipo de problemas para estudiar la estequiometría de las reacciones en equilibrio, ¿sí? Que le llama el texto ICE, o sea, el análisis de inicio, cómo cambia y en equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo esta reacción, parto de, como dice aquí, se inicia con 0,850 mol de este mol por litro de esto. Yo no tengo nada de el producto. ¿Se recuerdan? En las gráficas era cuando se parte de acá arriba y no había nada del otro. ¿Se recuerdan? En la gráfica de la segunda, tercera transparencia que vimos. ¿Qué pasa? Yo entonces, cuando esto empieza a reaccionar, una cantidad de ella que no sé cuál es, digámosle X, ¿sí? se empieza a consumir y me va a dar X esto, porque aquí los coeficientes de la ecuación en un solo sentido serían iguales, ¿no? Si esto se me está transformando X en este, entonces lo que se forma de esto es X. Por eso aquí, ¿cuánto cambia? Se está consumiendo, o sea, menos X, y acá se está formando más X, por eso los signos menos y más. ¿Qué pasa? Que entonces cuando se alcanza el equilibrio, lo que se me transformó en este, yo se lo tengo que restar lo que tenía inicial, o sea que la concentración en equilibrio del cis, del isómero cis, es 0.850 menos X, y la de el que se forma es X, porque le he llamado X aquí, ¿no? ¿Okay? Entonces ahora yo puedo escribir la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio ahora ya en términos de cantidades va a ser igual a la concentración de este entre la concentración de este, porque los coeficientes son 1, ¿no? Y eso, si lo llamé a este X, entonces sería la constante de equilibrio que me la da aquí, al inicio aquí de este problema que hemos seleccionado, 24 es la constante de equilibrio, el valor numérico, es igual a la concentración de trans, que es X,
entre la concentración del cis, que es 0.850 menos X. Entonces me queda una ecuación de primer grado con una variable y yo despejo la X allí. Y cuando yo despejo la X, me va igual a 0,816. Así que, ¿cuál es la concentración en equilibrio del cis? Lo que tenía inicialmente, menos 0,816. Eso me da 0,034 molar. Y el del transestilbeno es precisamente X, 0,816 molar. De esa manera, entonces, es que se analizan los sistemas, se trabaja la estequiometría de los procesos en equilibrio. Hay que saber la constante, hay que saber las concentraciones en equilibrio. Si yo parto de una concentración inicial, entonces tengo que hacer este tipo de análisis que el texto llama ICE, o sea, inicio, cambio, equilibrio, y luego establecer una ecuación que puede resultar en una ecuación de primer grado, como este ejemplo sencillo, pero puede resultar una ecuación de segundo grado o más si X aquí tiene un coeficiente y es X cuadrado. Y ahí hay que ver entonces la magnitud de X con respecto a la concentración inicial de la cantidad que hemos puesto aquí, por ejemplo, en este caso de cisestilbeno, para saber si se puede despreciar o no con respecto a la K. Cuando la K es grande como esta no se puede despreciar, entonces se resuelve la ecuación de manera, digamos, exacta, sea de primer grado o segundo grado. Eso lo vamos a ver con más detalle posiblemente cuando veamos los sistemas en equilibrio de ácidos y bases. Aquí hay otro taller de estas dos páginas que no vamos a ver porque voy a terminar, como le dije, la presentación. Ya faltan escasas una diapositiva, una o dos. Okay, dice aquí, hemos estado hablando de que ocurren dos reacciones. Entonces, cuando yo altero un sistema en equilibrio, el sistema lo que hace es responder en el sentido de contrarrestar esa perturbación o ese efecto que yo le hago. Y entonces aquí está, eso es lo que se conoce como principio de Le Chatelier, que está en este párrafo que está aquí, tal como está en el texto. Yo creo que está un poco extenso. Yo lo resumiría diciendo, si usted tiene un sistema de equilibrio y usted lo altera, el sistema responde ocurriendo una de las dos reacciones para restablecer nuevamente el equilibrio, ¿no? Eso sería. Pero aquí el texto está escrito de esta manera. Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Y el valor de la constante no cambia a menos que cambie la temperatura. ¿Esa perturbación qué es? Bueno, usted puede cambiar la presión, puede cambiar la concentración de uno de los reactivos, puede cambiar el volumen, puede inclusive cambiar la temperatura, ¿sí? Y en ese caso cambia el valor de la constante. Pero obviamente entonces va a ocurrir una de las dos reacciones. A lo que voy es lo siguiente. Cualquier efecto que usted haga sobre el sistema, lo que va a suceder es que generalmente la reacción se desplaza en una de las dos reacciones, en el sentido de una de las dos reacciones. Yo no voy a decir que se desplaza a la izquierda y a la derecha como dicen algunos textos básicos, ¿sí? Sino que yo voy a hablar se desplaza en el sentido de tal o cual reacción, ¿no? Y eso, por eso ustedes ven que debajo del principio de Le Chatelier, aquí vemos las situaciones de manera general que se puede dar y lo que hemos escrito aquí es de manera general. No importa si usted parte de la izquierda o de la derecha, ¿ok? Dice, si yo aumento la concentración de un reactivo, ¿ok? Un reactivo, si yo parto, convencionalmente es el que escribo a la izquierda o el que escribo a la derecha. Pero si yo parto inicialmente del reactivo que está a la derecha, entonces yo estoy viendo el equilibrio en el sentido inverso. Entonces, aumento la concentración de un reactivo, entendiéndose por reactivo que puede ser lo que convencionalmente llamamos reactivo o producto. El equilibrio se desplaza hacia la reacción que lo consume. ¿Ok? Esto aquí no importa cómo usted esté viendo el equilibrio, sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda, esto es general. ¿Qué pasa si usted disminuye la concentración de un reactivo? O sea, vamos a suponer que usted lo está sacando del sistema en equilibrio. Entonces, la reacción que ocurre es la reacción que produce ese reactivo. Si usted lo disminuye, entonces el sistema responde restableciendo la cantidad del que usted está removiendo. ¿Qué pasa si yo tengo un aumento de presión? ¿Cómo responde el sistema? Si usted aumenta la presión, el sistema va a tratar de buscar el menor volumen posible. Entonces, esa es la respuesta que da el sistema. No importa cómo usted lo vea, y eso lo vamos a ver
quizás en el ejemplo de la próxima transparencia. Igual, las reacciones, la temperatura va a afectar a la reacción exotérmica o endotérmica. Si una reacción en un sentido es exotérmica, en el otro sentido será endotérmica. Y eso lo aprendimos en el capítulo 6, en la termoquímica, ¿ok? Entonces, si aumento la temperatura, ¿qué reacción ocurre? La reacción que contrarresta el aumento de la temperatura, o sea, absorbiendo calor, ocurre la reacción endotérmica. ¿Qué pasa si yo disminuyo, si yo enfrío? El sistema responde calentando, o sea, se desplaza en la reacción que libera calor, o sea, la reacción exotérmica. O sea que un aumento o una disminución de temperatura favorecerá la reacción endotérmica o exotérmica respectivamente, ¿no? Aquí hay esto que está aquí, lo que ustedes van a ver, ven aquí voy a quitar el puntero para, eh, es una reacción, es un video que habla precisamente del principio de Le Chatelier, nada más lo voy a poner momentáneamente sin que, ¿okay? Para que vean que está ahí. Es un video que expresa muy gráficamente el principio de Le Chatelier en un sitio bastante buen sitio, ¿sí? Y es el caso es una animación de este sistema en equilibrio, ¿sí? Así que ustedes lo pueden consultar en la medida en que vean esta presentación allá en la carpeta de clases, ¿no? Yo no lo voy a ver todo, pero son los efectos para este sistema. Y ahí lo ven, qué pasa si se aumenta la presión, si se disminuye la presión, y si yo caliento o enfrío, y aquí representan la ecuación endotérmica en este sentido, la exotérmica será en el otro sentido, y etcétera, etcétera. O sea que ahí está el video. Los videos siempre yo los pongo en las presentaciones de PowerPoint para que ustedes lo vean en su momento cuando estén revisando la clase, ¿no? Porque obviamente no vamos a tomar, aunque no es mucho, son 3 minutos 40, ustedes lo pueden ver allí entonces cuando estén viendo revisando su clase, ¿no? Entonces, si salimos de por aquí, volvemos allá, a donde estábamos. Espero que no hayamos, sí, que no me haya yo salido a ver, no sé qué ha pasado, pero no sé qué están viendo ustedes, pero yo estaba en el video. A ver, estoy aquí. Ok, volvimos aquí a la presentación. Ustedes entonces verán ese video que es precisamente del principio de Le Chatelier para la reacción de la síntesis de amoníaco. ¿Y por qué la síntesis de amoníaco? Porque uno tiene que saber en un sistema en equilibrio, ¿sí?, cómo uno puede afectar el equilibrio para que solo ocurra la reacción que a uno le interesa. O sea, si usted está sintetizando amoníaco, que es el ejemplo del video que está aquí en este enlace, usted no quiere que ocurra la reacción de descomposición del amoníaco, o sea, la que da otra vez nitrógeno e hidrógeno, dinitrógeno y dihidrógeno. Usted quiere que se forme el amoníaco. Entonces usted tiene que aplicar todas estas condiciones, que son condiciones de reacción: temperatura, presión, inclusive la inyección de qué sustancia tiene que inyectar para que la reacción vaya en el sentido, o sea, qué condición para que la reacción vaya en el sentido que usted quiere, porque hay, como ocurren dos reacciones y yo voy a obtener una de las sustancias, yo debo orientar el equilibrio en la reacción que me produce la sustancia que no quiere, no la reacción contraria que lo consume. Entonces, por eso es que hay que saber trabajar con sistemas de equilibrio, ¿no? Y aquí, lo que hemos hecho en esta última transparencia, penúltima, porque la última es los créditos, bien, es precisamente la reacción inicial aquella del sistema hemos ido mantenido esto. Si esta reacción es endotérmica, tal como está aquí, la reacción de formación del tetróxido es exotérmica, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es, y voy a hacerlo ya para terminar la presentación, que ustedes contesten. Por eso he puesto aquí en blanco, en esta PowerPoint de hoy, en esta presentación de hoy. Lo que está en blanco son cosas que ustedes tienen que hacer, lo que está en letra blanca. Entonces aquí dice, ¿qué pasa si yo aumento? Dice, aumentación de reactivo.
¿Ok? Entonces yo voy a utilizar, a ver, vamos a rayar esta transparencia. Voy a usar una pluma. Ok, sí. Y esto es lo que a veces algunos. Yo aumento la concentración de reactivo. A ver, alguien que me diga cuál es reactivo. ¿Cuál es el reactivo? Convencionalmente, ¿qué ustedes consideran reactivo? ¿Ah? ¿Alguien por allí? Nadie quiere participar. ¿Qué pasa? Profe, Manuel, dígame. el que se descompone para formar los productos. Ok, bien, sí, fíjate. Correcto. No. A ver, me está diciendo. Ok, sí. O sea, convencionalmente uno considera a esto como los reactivos. Uno considera esto como reactivo. ¿Ok? Normalmente, convencionalmente, aunque se escribe. Pero ¿qué pasa? Yo puedo escribir, si yo hago esta reacción y no parto del tetróxido, sino que yo parto de esto, entonces tendría que escribir la ecuación al revés. ¿Cierto? A ver, ¿están de acuerdo conmigo? Imagínense, ustedes vieron las transparencias donde estaban 3 gráficas y la del medio, entonces era la que partía de aquí, tal como está aquí. Pero si yo al comienzo, yo parto de aquí, entonces yo estaría hablando de la reacción en el sentido R. Parto de aquí. Entonces, cuando uno utiliza, yo por eso le hacía el énfasis, cuando uno utiliza sistemas, reacciones en equilibrio, es relativo hablar de reactivo y producto. ¿Por qué? Porque convencionalmente este sería el reactivo para la reacción en el sentido F, pero el dióxido de nitrógeno es el reactivo para la reacción en el sentido R. Entonces, como es un sistema en equilibrio, van a estar ocurriendo las dos reacciones indicadas por las dos flechas que están aquí. Entonces, es relativo hablar de reactivos y productos. Pero como les decía, convencionalmente, fíjense que estoy diciendo convencionalmente, los textos ponen como si este fuera el reactivo y estos fueran los productos. Pero ojo, voy a poner aquí, como está escrito para estar de acuerdo con los textos, estos serían los productos. Pero ojo, que este sería el reactivo, ¿sí? Y por eso lo voy a poner aquí de esta manera, entre paréntesis. Este sería el reactivo para la reacción, a ver, para la reacción en este sentido que está así, ¿cierto? A ver, por allá, ¿me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Ok? Sí, profe. Ok, bien, entonces recordar eso, porque si ustedes más adelante, ustedes van a ver que usted tiene que especificar, decir reactivo si usted está hablando de un sistema en equilibrio, usted tiene dos reacciones. Entonces usted tiene que decir reactivo de cuál reacción, porque hay dos reacciones ocurriendo ahí. Esta en el sentido F y esta en el sentido R. Cuando ya se está en el equilibrio. Entonces, cuando se está en el equilibrio, si yo le digo a usted, se parte de uno o de otro, entonces sí, ya usted lo escribe de donde se parte, ¿no? De donde se inicia. Y voy a quizás a volver a poner la transparencia 3 para aclarar esto que estoy diciendo. Entonces, reactivos y productos convencionalmente es en el sentido F, pero una vez que usted tiene el equilibrio, que es el producto en el sentido convencional, es el reactivo cuando el sistema está en equilibrio de la reacción que ocurre en el sentido de la flecha R, que llamamos reacción de retroceso. Entonces, no importa cuál es reactivo, vamos a suponer, yo aumento la concentración de esta sustancia, digamos de esta, y eso a veces lo representamos así. Si yo aumento la concentración de ¿qué reacción va a ocurrir? A ver, ¿quién me dice? Lo he puesto aquí con esta flecha. ¿Qué reacción ocurre? Voy a tratar de ponerlo en formato de presentación. Vamos a mantenerla. Okay. Lo que he hecho, jóvenes, es poner esto en formato que podamos escribir aquí. Esta que está aquí. ¿Ok? Lo estoy poniendo en este formato para que podamos escribir y seguir interaccionando. ¿Ok?
Yo aumenté aquí, entonces aquí tengo que usar esto, ¿no? Yo aumenté la concentración de esto. ¿Qué reacción ocurre? Al lado contrario también aumenta, profesor. Sí, se va para el tetraóxido. Ocurre la reacción en el sentido R. ¿Ok? O sea, ocurre la reacción que lo consume. Si yo aumento la concentración en esto, ocurre la reacción que lo consume. ¿Qué reacción lo consume? La reacción en sentido. Entonces, yo lo que quiero decir es que yo no quiero hablar de ni izquierda ni derecha, porque acuérdense que aquí está escrito así, pero al comienzo escribíamos la reacción partiendo de este, o sea, poniendo este acá a la izquierda y este a la derecha. O sea que el equilibrio se puede poner en ambas formas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero si usted dice, si aumento la concentración de dióxido de nitrógeno, ocurre la reacción que lo consume. No importa cómo la escribe, la reacción que lo consume, usted se va a dar cuenta en el sentido en que va la flecha. No importa cómo lo escriba, ¿no? O sea que esto es más general. Entonces aquí, si aumento la concentración de este reactivo, ¿sí? Ocurre, y fíjense que yo no voy, ocurre la reacción, bueno, ocurre la reacción en el sentido R, ¿ok? O lo que es lo mismo, como ustedes lo aprendieron, se desplaza hacia la izquierda, pues, si lo quieren decir de esa manera, ¿ok? Vamos a quitarle uno por aquí para que aparezca un poco mejor esto, ¿sí? ¿Ok? Ok. A ver, para que no... Sí, ahí está. ¿Listo? No es eso lo que tengo que hacer. Es esto lo que tengo que hacer. Era esto lo que tenía que hacer. Ok, bien, jóvenes. La siguiente pregunta que está allí. Vamos a ver, esto es... esto que estoy haciendo aquí es lo que... esto sí lo vamos a hacer porque es ya lo último del principio de Le Chatelier. Entonces, fíjense que ahora voy a borrar esta. Me la está poniendo todas a la vez. Voy a borrarlas todas. ¿Qué pasa si yo empiezo a disminuir la cantidad de ese mismo reactivo? Dibujar, a ver qué pasó ahora con dibujar. Y vamos a agarrar este. Yo voy a bajar la concentración de este reactivo. Si yo bajo la concentración de este reactivo, o sea que yo empiezo a extraer esto, ¿qué reacción va a ocurrir? La reacción F. Exacto. Eso, profe. Si yo disminuyo la concentración de un reactivo, de una sustancia, puede ser cualquiera de ellas, ocurre la reacción que lo produce. O sea, esa es la respuesta que da el sistema en equilibrio. Entonces, aquí ahora sí vamos a soltar esto y escribimos ahora en blanco. Aquí, parece que sí. Ok. Voy a poner, ocurre reacción en sentido F. La reacción de frente, que hemos llamado de frente. ¿Ok? Dice aquí, aumento de presión. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aumento la presión externa? ¿Qué reacción ocurre? Disminución de volumen. Exacto. ¿Qué reacción ocurre? El equilibrio hacia dónde se desplaza. Menos volumen. ¿Cuál de esos ocupa menos volumen? Ahí donde menos volumen, profe. ¿Ah? El tetraóxido, profe. Correcto. Esto es un mol de gas, estos son 2 moles de gas. Así que el menor volumen lo ocupa este que este, ¿ok? Acá tengo 2 moléculas o 2 volúmenes molares, si ustedes quieren, aquí nada más tengo uno, se desplaza en ese sentido. O sea, se desplaza, vamos a ponerlo así. Si aumento la presión, se desplaza en el sentido R, ¿ok? Disminución de presión. Favorece al que tiene más volumen. Ok, se desplaza en el sentido, a ver qué me dicen por ahí, en el sentido F, ¿no? En el sentido F, no en el sentido R. Ahora sí, aumento de la temperatura. A ver, ¿qué me dicen? Jóvenes, a ver. ¿Quién me está contestando? Los otros que participen, solamente escucho a Génesis y a Carrera. A ver, otros por allí.
a Génesis, Isaac. ¿Quién Era más está? exotérmica, profe. Ok, a ver, Endotérmica. si aumento la temperatura, ¿sí? Ocurre la reacción endotérmica, que ¿cuál es? ¿En qué sentido? ¿Es el sentido F o R? R. ¿Ah? ¿Cuál es la reacción R. endotérmica? R. R, profe. Aquí dice que el delta H, o sea, convencionalmente si el texto puso delta H igual 58, significa que 58 es para la reacción en este sentido. Ujú. ¿Ok? Así que la reacción endotérmica es la reacción de, Sentido F. en este sentido, este es 58. O sea que la reacción para acá es menos 58. ¿Cuál reacción ocurre? F o R al calentar. Si aumenta la temperatura, F. La el reacción en el F, sentido profe. F. F, ¿Ok? profe. F. En el sentido F, ok. Fíjense que esto va a ser, no importa cómo usted escribe, yo estoy poniéndosela en esta forma que está aquí, porque esta forma no importa cómo usted escribe la reacción, cuando usted escriba las flechas allá ya sabrá cuál es F y cuál es R, porque eso es, esto de frente y de retroceso funciona de izquierda a derecha, esto F y R es de izquierda a derecha y derecha a izquierda, pero y F y R, eso les va a ayudar a que, ¿por qué? Porque cuando uno dice izquierda y derecha, recuérdense que cuando uno utiliza sistemas audiovisuales, la derecha del observador no es la derecha del que está presentando, del que está enfrente. O sea, la derecha de la pantalla, ¿sí? ¿De acuerdo? No es la derecha del observador. Pero claro, como uno utiliza la pantalla, uno utiliza el observador como referencia, siempre que se habla de la derecha, se habla de este lado. Pero esta es la izquierda de la pantalla. Si o del observador en sentido contrario, es que es relativo, ¿no? Por eso le digo que no es a veces al hablar hay. Igual manera, entonces, si se disminuye la temperatura, el equilibrio se desplazará en el sentido de la reacción exotérmica, o sea, en el sentido que escribí ahí mal, sentido R. ¿Sí? Bien, esta reacción se hacía, ¿sí? Esta reacción se hacía, se hace cuando damos laboratorio, se hace experimentalmente y hay un, no sé si hay un video muy bonito de esto por ahí en la red, pero a veces los colores no se ven bien. Y por eso yo usé esta como la reacción de la portada, pero claro, en el sentido contrario. Este gas que está aquí es un gas pardo, rojizo, y si hay mucho rojizo chocolatoso, y este es incoloro. Entonces, uno hace es que colecta un poco de este gas, del dióxido, y lo enfría o lo calienta. Si usted lo calienta, ¿sí? El color rojo aumenta, pero si usted enfría, el equilibrio se desplaza en el sentido y se decolora. Por eso lo hemos usado acá al comienzo, hemos usado esto acá al comienzo, como el de la portada, creo, aquí, como esto de la portada. Y por eso le hemos puesto de color. Cuando usted parte de este gas, usted tiene un tubo, digamos, con el gas, se ve el gas ahí, unos vapores rojizos, y en la medida en que usted lo mete en hielo, usted empieza a ver que el color rojizo se empieza a decolorar. ¿Sí? Y si sigue enfriando fuertemente, usted va a ver que el tubo se torna prácticamente incoloro. El tubo encerrado, donde tiene encerrado el gas, eso se hace a veces con una ampolleta también. Y si luego entonces usted lo saca del hielo y se empieza a calentar, entonces empieza a ocurrir esta reacción y entonces otra vez el tubo que está casi muy poco, casi que transparente, empieza otra vez a formarse este gas y empieza a verse el color rojizo. Es una experiencia muy bonita, ¿sí? Que se hace en el laboratorio y usted lo puede entonces, si lo tiene atrapado en una hipodérmica, este gas rojo, entonces usted puede hacer también el efecto de la presión, porque usted empuja el émbolo, ¿sí? Y entonces aumenta la presión, y al aumentar la presión, ve que también igual el color rojizo tiende a irse decolorando porque se está formando más de este al aumentar la presión. Si usted saca el émbolo, o sea, disminuye la presión, otra vez empieza. Entonces es un experimento que se hace en el laboratorio cuando damos las clases presenciales para este sistema en equilibrio, muy, muy gráfico y obviamente entonces ahí lo hacemos en el laboratorio, ¿no? Bueno, con esto terminamos lo que hemos seleccionado del capítulo 14, o sea, prácticamente
Ese es el capítulo 14. Hay seleccionado algunos problemas que le hemos llamado actividad.